Hola, muy buenas tardes. Estamos en este día jueves en nuestra reunión especial de lectura y aprendizaje de la Biblia. Estamos estudiando la Biblia a profundidad en los temas que conciernen a nuestra vida diaria y nuestra vida cotidiana. Estos temas son temas que nos ayudan a crecer en nuestra vida cristiana. Y todos los jueves, tenemos algunos jueves ya estudiando temas de mucho interés, temas que nos ayudaron incluso en este preciso momento en el que atravesábamos como iglesia, como familia, en el mundo entero, y decidimos que independientemente de que la iglesia vuelva a abrir sus puertas y volvamos a tener nuestros servicios presenciales o nuestras células en el hogar y llevemos a cabo todas las demás actividades de la iglesia, hemos decidido como congregación, como iglesia, dejar este estudio de la palabra de Dios todos los jueves en línea. Así que tú, desde la comodidad de tu casa, puedes seguir teniendo estos estudios. Todos los jueves los transmitiremos a las 7 en punto, a partir de que independientemente las puertas de la iglesia se abran, nosotros seguiremos adelante con nuestros estudios, los cuales puedes encontrar en la página de Facebook de la iglesia Amada Bethesda Nuevos Comienzos, y de ahí puedes dar clic al enlace y te dirigirá hacia donde puedes ver este video y lo puedes compartir no solamente con personas que no tienen a Jesús, sino con algún amigo, compañero cristiano que tenga dudas respecto a temas. Hemos hablado de la oración, hemos hablado del ayuno, hemos hablado de perdón, hemos hablado de finanzas, hemos tocado algunos temas que son muy importantes para todos nosotros, y a partir de hoy y en algunos 2 o 3 jueves más estaremos hablando acerca de los roles de la familia. Hoy haremos solamente la introducción a este tema tan amplio que tiene que ver con nuestra vida, que es algo muy importante en nuestra vida y nuestro caminar cristiano, nuestra fe puesta en nuestro Señor Jesucristo, ya que la familia es lo que compone, es la base de todo nuestro sistema en cuanto a nuestro mundo. De hecho, es gracias a que existe la familia, y hoy vamos a aprender algunas cosas importantes que han traído la situación que hoy está en nuestro país o en nuestras ciudades afectando debido a la situación familiar. Entonces vamos a aprender, queremos tomar algunos jueves, como te decía, para invitar a algunas personas a que nos puedan hablar desde su perspectiva el rol de la mujer, el rol del hombre, el rol de los hijos dentro de este ambiente que es la familia, el rol de la familia. ¿Qué es lo que piensa Dios? ¿Qué es lo que Dios me manda a mí como esposa? ¿Qué es lo que Dios le manda al hombre como esposo y padre? ¿Qué es lo que le manda a los hijos a hacer? Y en base a esto nosotros podamos aprender. Así que vamos a invitar pues a una pastora que pueda hablarnos desde su perspectiva como mujer, un hombre de Dios que pueda hablarnos desde cómo él ve que debe de ser el rol del hombre, y quisiéramos tener por ahí a 1 o 2 adolescentes o niños que puedan hablarnos también, para que podamos todos aprender acerca de los roles dentro de la familia. Y para comenzar esta introducción de lo que es este tema que vamos a comenzar en los próximos jueves, tanto como introducción el día de hoy, quisiera que fueras conmigo en tu Biblia a Génesis, que va a ser nuestro verso clave, es nuestro fundamento para todo lo que queremos aprender de este jueves y los próximos jueves, en Génesis capítulo 1, verso 28. Génesis capítulo 1, verso 28. Y si tienes un tiempo caminando con Dios, yo sé que has de conocer este pasaje, y dice así: y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Esto es cuando Dios creó al ser humano a su imagen. Eso lo dice un verso anterior, el verso 27. Dice: y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y entonces dijo estas palabras: fructifiquen, multiplíquense, sometan, llenen la tierra, dominen. Cuando nosotros pensamos acerca de la familia, que estamos hablando de esto que es tan importante, las congregaciones, las iglesias están llenas de familias. Y si nosotros, como pienso que es un tema tan fundamental, que es prácticamente y comienza en el origen de la Biblia. En el primer libro de la Biblia, en el libro de Génesis, que es el principio. Génesis significa en el principio, el principio.
es donde Dios establece este sistema o esta unidad que debiese funcionar, esta base de la sociedad, esta base del sistema de nuestro mundo. Independientemente de que la gente comparta la fe cristiana o no, la familia es la base de la sociedad, la familia es la base de cualquier sistema. Y la Biblia nos habla de cuándo y en qué momento fue creado esto que funciona como la familia. Dice la Biblia, y si tú lo has leído, que Dios empieza a crear una serie de cosas y comienza a poner en orden el mundo. Y en medio de todas estas cosas maravillosas que creó Dios, la luz, las tinieblas, las estrellas, los animales, las plantas, etcétera, etcétera, en un momento determinado Dios creó al hombre y creó a la mujer. Y cuando Dios creó al hombre y creó a la mujer, de la boca de Dios salió un mandato hacia ellos que era, por tanto, dejar al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y en base a esto Dios bendijo esa unión, y en medio de esa unión Dios les da el mandato de que ellos deben fructificar y deben multiplicarse y llenar la tierra y tomar posesión de la tierra. Entonces, lo primero y lo más importante en medio de este tema tan interesante que vamos a aprender en los siguientes jueves juntamente con el día de hoy es que la familia es una idea de Dios. Nadie creó la familia, no es un invento humano, no es una idea de un hombre, es una idea de Dios. Nació en el corazón de Dios. Dios es quien está en medio de sus planes y en medio de sus propósitos que siempre son buenos. Él pensó en que hubiese la unión de un hombre y una mujer que trajera beneficios, y a esa unión le llamó familia. Y esta unión de seres que después ellos se multiplicarían, tendrían descendientes y sus descendientes, y de esta manera se llenaría la tierra. Dios estaba de acuerdo con eso. Dios les había ordenado mucho antes de que el pecado entrara en el mundo. Dios les había pedido a Adán y Eva, el primer hombre y la primera mujer de la tierra, que ellos se multiplicaran, que hicieran una familia, que dejaran a su padre y a su madre, que abandonaran sus costumbres. Esa era la base de la familia, y que entonces ellos crearan su propio entorno familiar. Y en base a que esto de la familia, esta base, este deseo nació en el corazón de Dios, creo yo que esa es la razón por la que hoy en día el ambiente familiar, el entorno familiar, el sistema en sí de la familia creado por Dios, establecido en la Biblia, está siendo tan perjudicado o tan, no sé qué palabra usar que no suene muy espiritual para que todos podamos entenderlo, pero está siendo atacado de tantas y diversas maneras para poder destruir el concepto que Dios estableció en el principio de la familia. El concepto de Dios es un hombre y una mujer abandonando su entorno familiar para crear ahora un nuevo entorno familiar con principios, con valores, con leyes, y este hombre y esta mujer fructificando y multiplicándose, dejando descendencia y haciendo descendencia sobre las cuales dejar una herencia. Ese es el concepto de Dios para la familia. Un hombre y una mujer procreando hijos para la gloria y la honra del Señor. Ese es el principio de Dios, el principio en el tiempo original del Señor. Y en base a esto es que nosotros aprenderemos los roles dentro de la casa, los cuales tienen que ver con el padre fungiendo no solamente como papá, sino también como esposo, el rol de la madre fungiendo como madre y esposa, y el rol de los hijos. Esa es una familia. Después sigue habiendo lazos familiares. La mujer pues sigue teniendo lazos con su madre, sigue teniendo lazos con sus hermanos, pero esta es ahora su nueva familia. Esta es la familia de donde ella ahora es parte. Los otros ahora pasan a ser solo sus familiares, gente con quien ella ama, gente con quien ella convive, gente con quien ellos tienen convivencias, reuniones, tiempos de calidad. Pero su familia, el entorno familiar, el concepto familiar es este. Los roles dentro de la familia tienen que ver con un esposo, una esposa y unos hijos. No podemos involucrar en ese entorno más personas que no tienen un rol dentro de la familia, y que esto viene a perjudicar después la situación. Abuelos criando a los nietos, tíos opinando respecto a los hijos. Todo esto trae un desorden familiar
que hace que después la familia colapse y que se encuentre en la situación en que hoy en día nuestras familias en México y en todo el mundo se encuentran. Entonces, cuando hablamos de roles dentro de la familia está integrada por un esposo, una esposa e hijos. Y el esposo y la esposa fungiendo como padres también y en conjunto ellos como un matrimonio. Entonces, eso es importante. ¿De qué hablamos y de qué vamos a hablar los próximos jueves? Bueno, vamos a tener aquí una madre que pueda decir, en esto se basa, según la Biblia, dándote todas las bases bíblicas, en esto se basa el rol de la mujer como madre y esposa dentro de la familia. Después tendremos aquí un padre, un hombre de Dios diciendo, esta es mi función como padre y como esposo dentro de la familia. Después tendremos aquí unos hijos diciendo, esta es mi función como hijo dentro de la familia. Pero no tendremos aquí diciendo, una abuelita diciendo, ay, mi función dentro de esta familia es no. Cada quien toma un lugar, pero cuando nosotros hablamos de familias, de la base de la sociedad, estamos hablando de eso, de la gente que vive dentro de un hogar, que es un padre, una madre y unos hijos. Y eso es lo que nosotros queremos aprender en el lapso de los próximos jueves. Lo primero es, recuerda, la familia es un orden, una función, algo que nació en el corazón de Dios, un sistema que ha nacido en el corazón del Señor para todos los tiempos. El concepto de la familia no ha tenido fecha de caducidad, no es que en la actualidad ya no haya o ya no esté funcionando la familia, eso no es cierto. Y la verdad es que estuve viendo algunas estadísticas y estaba un poco preocupante porque déjame que te platique que hay esta situación en México. Estoy hablando de México. En México estaba investigando y hay 11.4 millones de hogares en donde no hay padre, o sea, hay una familia, pero no hay padre. 11.4 millones de hogares donde hay una madre cuidando a sus hijos, pero hay padre ausente. Imagínate eso. Imagínate 11.4 millones de casas, de hogares donde el padre está ausente. Los abandonó, el padre murió, nunca se casaron, las situaciones independientes, y en esos hogares no hay una figura paterna. Después también estuve investigando, esto me pareció impresionante pero también doloroso, hay 1.6 millones de niños abandonados en orfanatos en México. 1.6 millones de niños abandonados en los orfanatos de nuestro México. O sea, no hay padre, no hay madre, no hay nadie que funja el rol de papá, no hay nadie que funja el rol de mamá, solo hay hijos abandonados por sus padres. Y esto ha llevado, también estaba investigando y por ahí te va a aparecer la gráfica. En México hay el 14.5% de las mujeres son divorciadas. El 15.7% de estas mujeres de México han decidido vivir en unión libre. Y el 29.7% de las demás mujeres están deseando quedarse solteras, y el resto del porcentaje son mujeres que han decidido casarse. Esto nos lleva a algunas cosas. En medio, y sé que es un tema que a lo mejor pudiera parecer controversial, en medio de todo esto que se ha desatado, no solamente en México, sino en todo el mundo, respecto a los roles, a los géneros, a todas estas situaciones y circunstancias de las que omitiré decir algo específico, pero donde no hay un papá y una mamá, sino que ahora tiene que o puede haber la opción de haber dos papás o dos mamás, y con ideas completamente erróneas en contra de la Biblia. Nosotros estamos hablando los jueves acerca de lo que la Biblia dice, no lo que la gente quiere escuchar, ni lo que la gente siente en su corazón o lo que la gente le desea vivir, la forma en que, sino lo que la Biblia dice. Entonces, en base a lo que la Biblia dice, hoy en nuestra actualidad, creo yo que nuestro mundo se ve afectado en muchas de las situaciones y de las cosas que está pasando por el desorden que hay dentro de la familia. Imagínate nada más, 11.4 millones de hogares sin padre. ¿Dónde está papá para cumplir y ver cuál es su rol, del cual vamos a hablar los próximos jueves? Y es impresionante lo que hace o la función de un padre dentro del hogar. Entonces, cuando este está ausente, puedes imaginarte la carencia de amor, de dirección. Yo estoy segura que muchas de las razones por las que
chicos, hablando de género masculino, tienen inclinación a ciertas cosas que son contrarias a los principios de Dios, tiene que ver con la falta de un padre en el hogar, tiene que ver con la ausencia o el resentimiento de ese niño hacia su padre. El hecho de que haya jovencitas embarazadas a tan temprana edad, haciendo otra vez más, destruyendo el concepto correcto de Dios para la familia, tiene que ver con la falta de amor de un padre, con la identidad que da el padre, con todo esto que se necesita, que la Biblia establece que sería la función del hombre. Cuando Dios creó a Adán y Eva en el jardín del Edén, no estaba hablando solamente como un concepto para la gente cristiana, porque en ese entonces, aparte de que no existía el cristianismo, no era un concepto solo para el pueblo de Dios, era un concepto para la raza humana, o sea, el concepto de un hombre y una mujer amándose, abandonando sus costumbres, abandonando lo que ellos habían tenido por años para formar un nuevo entorno familiar y en base a este fructificarse y multiplicarse. Es una idea para la raza humana. En el jardín del Edén están representadas todas las ideas de Dios, no para un pueblo, no para un grupo de gente que cree, sino para la raza humana. Entonces, cuando nosotros encontramos a Adán y Eva en el jardín, es la representación de lo que Dios quería para toda la humanidad. Y cuando nosotros violamos o rompemos ese concepto primordial nacido en el corazón de Dios, entonces nos encontramos en grandes dificultades como las que acabamos de citar, como estos lugares donde hay muchachitas que también por la falta de un padre, mujeres o niños que por la falta de una madre que no quiso hacerse responsable porque no fungió su papel. Entonces imagínate nada más lo grave de 1.6 millones de niños abandonados en orfanatos que jamás escucharán lo que es de los labios de su padre y de su madre, palabras de aliento, palabras de confirmación, palabras en las que ellos pueden ser llenos de identidad. A mí me parte el corazón imaginar que en México haya 1.6 millones de niños abandonados que todas las noches se van a dormir sin tener la plena certeza de que un padre y una madre les ama. Yo tengo 2 hijos y independientemente de muchas cosas, la realidad es que el sentimiento de poder arroparlos en la noche, orar con ellos, contarles una historia y que ellos te abracen o te miren con esos ojos tan genuinos y tan llenos de pureza y puedan decirte papá, puedan decirte mamita o te amo y están ahí y llaman tu nombre cuando se caen o cuando se sienten con temor, puedan decir papi, mami, o corren a tu cama en la madrugada y te abrazan. No puedo imaginarme y de verdad me parece inaudito el hecho de que haya niños que durante madrugadas no pueden correr a los brazos de su padre o de su madre, porque hay niños que han sido abandonados, porque el concepto que nació en el corazón de Dios y Dios quien hace todo perfecto, porque cuando Dios miró el término de su creación, ahí donde había ese hombre y esa mujer, esa familia que él había pensado, y dice la Biblia que cuando Dios terminó de crear todo eso y ahí estaba incluido el concepto de la familia, Dios dijo, todo está bien, creo que todo lo que creé está perfecto, es bueno, es agradable. Entonces, cuando nosotros venimos y rompemos y nos salimos fuera del esquema de lo que Dios estableció, entonces ocurren todas estas cosas. Hay un índice de mujeres que desean no casarse porque han tenido malas experiencias viendo a sus padres en su matrimonio, siempre peleas, siempre pleitos, siempre insultos, en algunos casos, hablando de cosas ya muy graves, siempre, hasta golpes, abusos y estas cosas. Entonces las señoritas dicen, yo mejor no me caso, voy a estudiar una carrera, voy a ser independiente, voy a trabajar para que ningún hombre me tenga que mantener, etcétera, etcétera. Y eso es lo que ha llevado al día de hoy a lo tan conocido como el movimiento feminista, que también ha traído consecuencias a nuestra sociedad, consecuencias en las que si nosotros como cristianos no aprendemos nuestro rol y le damos un sentido, y como dice Jesucristo, somos esa pequeña luz en medio de las tinieblas, somos la sal de la tierra, la luz de este mundo, familias que amen a Dios, familias que fungiendo cada quien su rol desde su lugar, desde la función que debe de tener. La palabra rol
significa función que una persona desempeña en una situación determinada. Entonces, cuando nosotros como cristianos, como gente de fe, hijos de Dios, conocedores de sus principios y de sus leyes, hacemos nuestra función desempeñándonos en nuestro lugar que nos corresponde dentro de la familia, entonces podemos ser una luz en medio de este mundo que se está llenando cada vez más de oscuridad, tratando de traer abajo el diseño original de Dios para la familia, el diseño original de Dios para la mujer, el diseño original de Dios para el hombre, el diseño de Dios para los hijos. Cuando nosotros entendemos, esta es mi función, esto es lo que yo como mujer y esposa tengo que hacer, esta es mi función, yo como hombre tengo que hacer, esta es mi función como hijo, lo que tengo que hacer. Entonces podemos ser una luz en medio de las tinieblas que están cubriendo la tierra, y que la verdad es que parece espantoso todo este movimiento y todas estas situaciones que parecen desprenderse. Yo, en el tiempo en que he servido al Señor, he escuchado jovencitas decir cosas como: la verdad es que nunca quiero casarme, la verdad es que yo así estoy bien, o me iré a vivir en unión libre. Jóvenes creyendo que vivir en unión libre es algo que a Dios le agrada. Y todas estas situaciones se derivan a que tienen un concepto equivocado del matrimonio, han tenido un mal ejemplo, no les han enseñado con ejemplo en casa la realidad de lo que es el matrimonio. La familia nació en el corazón de Dios, y por cuanto nació en el corazón de Dios, entonces es algo bueno, es algo que debiese ser una bendición, transformarse en una bendición. En la Biblia nosotros encontraremos 25 referencias, 25 versículos respecto a la familia. Dios dando instrucciones a los padres respecto a los hijos, Dios dando instrucciones a los esposos respecto a sus esposas, a las esposas respecto a los esposos, Dios dando instrucciones a todos los roles de la familia de cómo vivir en armonía y en unidad, en perfecto orden. Y en el lapso de la Biblia nosotros encontraremos estas 25 referencias que nosotros, primeramente Dios, estaremos analizando. Te leeré solamente algunos de ellos esta tarde, que son importantes y que si tú puedes, no hay que buscarlos en la Biblia ya que no nos da tiempo, pero si tú puedes, anótalos por ahí en tu libretita, y en esta noche o el día de mañana en tu devocional tú puedes buscarlos y cerciorarte de lo que esto dice. Deuteronomio 6, versos 6 al 7 dice: grábate en el corazón estas palabras que te mando hoy, e incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblalas cuando estés en tu casa y cuando vayas en el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Está hablando de Dios. Dios hablándole a los padres acerca de cómo educar a los hijos. Hechos capítulo 16 verso 31 es un pasaje que estoy segura que conoces. Dice: cree en el Señor Jesucristo y así tú y tu familia serán salvos. Hechos 16 31, tú lo puedes leer. Proverbios 6 20 dice: hijo mío, obedece el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Dios hablándole a los hijos. También nosotros podemos encontrar en Isaías 49, verso 15 y 16, dice: ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado luz? Aun cuando ella lo olvidara, yo no te olvidaré. Grabada te llevo en la palma de mis manos y tus muros siempre los tengo presentes. Dios hablando acerca del abandono de una madre hacia los hijos. También podemos encontrar en Efesios 6, 4, y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina y la instrucción del Señor. Proverbios 22, 6, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Éxodo 20, 12, honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Primera de Timoteo capítulo 5 verso 8, el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Proverbios 17, 6, la corona del anciano son sus nietos y el orgullo de los hijos son sus padres. Y así puedo citarte algunos otros, la verdad no nos da tanto el tiempo y me gustaría que tú los buscaras en tu casa.
Son pasajes que vamos a estar viendo en el lapso de estos días. Vamos a tomar como base Efesios 6 para ir definiendo los roles, la función que debiese desempeñar cada uno de los miembros de una familia. Pero esta tarde quiero dejarte con esta introducción. Quiero dejarte pensando en que Dios es el autor de la familia. Tomamos este tiempo, esta media hora solamente para dar introducción a nuestros próximos jueves, para decirte, Dios en el principio instituyó el concepto de la familia como algo que nació en su corazón, no solamente para el pueblo de Dios, no solamente para la gente cristiana, sino para toda la raza humana. Y como es algo que nació en el corazón de Dios, es algo que es bueno, y por lo tanto, ya que es algo bueno, algo que Dios creó, es algo que todos nosotros debiésemos anhelar. En nuestro corazón debiese haber el deseo de crecer y formar una familia. Y si tú tienes una, entonces bueno, este tiempo que vamos a tomar a continuación en los próximos jueves es un tiempo perfecto que nos ayudará para que cada uno de nosotros, las mujeres, los hombres, los hijos, los niños, las niñas, podamos aprender cuál es nuestra función. Y una vez que aprendamos, podamos desempeñarla correctamente desde el lugar desde donde nos corresponde. Y cuando lo comencemos a hacer, tú descubrirás la bendición de tomar cada quien su puesto y descubrirás cómo es que en realidad fuiste creada y fuiste creado para fungir en ese puesto de liderazgo, en ese puesto desde tu trinchera donde Dios quiere que tú hagas tu trabajo. Y entonces, por consecuencia, cosas que antes se te hacían complicadas, verás que no serán tan complicadas porque tú no las tenías que hacer, no eran tu rol, no eran tu trabajo. Y también descubrirás la bendición de descansar cuando solamente estás haciendo lo que te corresponde hacer y dejas a los demás hacer también su parte dentro de este concepto de bendición que se llama la familia. Así que te animo a que te conectes los próximos jueves, que podamos tener 45 minutos en los que podamos aprender desde nuestra perspectiva bíblica, no lo que nosotros creemos, no ni siquiera lo que el psicólogo dice, sino lo que dice la Biblia. Y dentro de lo que estemos hablando, obviamente tocaremos el tema de la disciplina de los hijos cuando hablemos acerca del rol como padres que llevamos a cabo. Y si tú eres chavo, anímate a escucharlo, porque yo te animo, te invito a que en tu corazón desees un día tener un matrimonio exitoso, que permitas que el Señor sane tus heridas, que permitas que el Señor quite todo aquello que te ha nublado la vista para ver el concepto del matrimonio como una bendición, para ver el concepto de la familia como una bendición. La Biblia solo cita algunos momentos específicos donde las personas no se casan, y estos son por causas dice la Biblia, que son eunucos, pero eso es un tema que la realidad es que considero que ni siquiera es como la razón por la que los adolescentes o las jovencitas, los jóvenes no quieren casarse en nuestras iglesias, sino por cuestiones de heridas en el corazón, malos ejemplos, discusiones, abandono, un padre ausente, una madre con matriarcado, un padre que abandonado, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso vamos a aprender, y quédate con eso. Dios es el creador y el autor de la familia. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad volver a tomar nuestra función y comenzar a ser una pequeña luz en medio de esto. Así que durante esta próxima semana yo te animo a que estemos orando y que le pidamos a Dios que prepare nuestros corazones para que esas semanas de enseñanza puedan venir a ser una semilla en nuestros corazones que dé fruto a su tiempo. Vamos a terminar con una oración ahí en tu casa donde tú estés, para pedirle al Señor que nos ayude a volver al origen del concepto y podamos ser luz en medio de las tinieblas que quieren cubrir la tierra en medio de esta situación. Precioso Dios, queremos darte gracias en esta tarde. Gracias por darnos el privilegio de ser familia. Por eso tú eres nuestro Padre, nosotros somos hijos. Y por eso es que en medio de todo lo que tú has preparado desde el principio, has dejado para cada uno de nosotros un rol y una función que debemos de cumplir. Tu palabra está llena, está impresionantemente llena de riqueza acerca de la cual nosotros podemos aprender a cómo debemos funcionar, cómo debemos vivir. Te pido que prepares nuestros corazones en los próximos jueves, podamos aprender, y que cada familia que vea este estudio pueda salir grandemente bendecida, y de esta manera podamos ser una luz
en medio de las tinieblas que quieren cubrir nuestra tierra. Permítenos que como gente de fe, como cristianos, podamos defender el amor, el valor y el concepto original de la familia a costa de lo que sea, Señor, que podamos defender del matriarcado, que podamos defender del machismo, que podamos defender de toda esta desviación de género, Dios, que podamos pararnos y defender valientemente la postura de lo que tu palabra dice, lo que Dios dice en las Escrituras. Te damos gracias en esta preciosa tarde, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Estamos despedidos, nos vemos muy pronto. Que Dios te bendiga.